Hola, ¿qué tal? Espero que bien, a pesar de las circunstancias. Con este videíto de hoy vamos a comenzar la unidad 2, la que abarca toda la etapa colonial, que se sitúa más o menos, redondeando, entre la llegada de Colón a América y el comienzo del siglo XIX. Son los 300 años que van más o menos entre 1500 y 1800. La llegada de Colón a América dispara esto. Ahora, primer dato para tener en cuenta. La llegada de Colón a América es un hecho importantísimo, no cabe duda, pero es un hecho. Y para poder entender en la historia, más que hechos, hay que entender procesos. Los procesos son los que me permiten comprender los hechos. Un hecho solo, aislado, analizado sin relación con ninguna otra cosa, no me dice nada. En cambio, cuando yo un hecho, por más gravitante que sea o no, lo puedo colocar dentro de un proceso, ahí sí comprendo la importancia de ese hecho. ¿Cuál era la situación de Europa en el siglo XV, en los 1400? Bueno, Europa venía de un proceso muy particular, este continente que hasta más o menos el año 500 había estado dominado por la península itálica, por el Imperio Romano, que había controlado toda Europa, todo el Mediterráneo, todo el norte de África y que se comunicaba hacia el lejano oriente. Ese sistema hace eclosión hacia el año 500, siempre redondeando, nunca las fechas van a ser exactas, hacia el año 500, y se inicia una etapa que los europeos le llaman la Edad Media. Y como la mirada eurocentrista, entonces es la Edad Media de la historia de la humanidad, que no tiene nada que ver con el lejano oriente ni con América, pero para el caso no les importa. Esa Edad Media la podemos dividir en dos tiempos. Por un lado, lo que se llama la Alta Edad Media, que son los primeros 5 siglos, entre el 500 y el 1000, siempre redondeando, donde lo que se produce esencialmente es una fuerte dispersión del poder. Esto es, los grandes reyes han desaparecido, el imperio, el emperador ha desaparecido. Hay pequeñas monarquías que se están empezando a constituir, pero que no tienen fortaleza. Y esto va a fortalecer como reacción a los sectores nobiliarios, a los señores, que van a empezar a tener un dominio local, pero muy importante, a partir del dominio de la tierra, de los campesinos que trabajan en ella, y con algunas relaciones con las pequeñas ciudades, los burgos, que se van a mantener durante toda esta etapa. Ese modelo es lo que en la historia europea se llama el sistema feudal. Ese sistema feudal permite algún tipo de comunicación, pero muy acotada, porque nadie tiene, como tenía el emperador de Roma, el suficiente poder para dominar toda la estructura. Entonces, existe comercio, pero bastante relativizado. En la segunda etapa, digamos entre el 1000 y el 1500, siempre redondeando, en la segunda etapa esto va a cambiar. Los europeos hablan de la baja Edad Media, o sea, cuando la Edad Media esa feudal empieza a decrecer. ¿Y por qué se da esto? Bueno, esencialmente por varios factores. Uno de los primeros factores es que nace o toma mucha importancia un nuevo poder europeo, que es el papado. En una etapa donde las monarquías tienen un poder relativo y localizado, aparece una figura política, que es el Papa, que va a tener un poder total, después de eliminar todas las herejías que había en Europa, un poder total sobre el continente europeo, y que va a apoyar el comercio, y que esto va a permitir un determinado orden a lo largo de todo el territorio de Europa. Por otro lado, en este proceso también las monarquías van a ir tomando fuerza, se van a ir solidificando, no todas parejas, no todas en el mismo tiempo, pero de a poco lo van a ir logrando. Y es esencial la existencia de las monarquías, porque lo que se va a desarrollar, especialmente entre el siglo XIII, XIV y XV, que es el gran comercio internacional, requiere de algo que ningún hombre dedicado al comercio, ningún burgués,
está dispuesto a realizar, que es invertir sin ganancia. Las monarquías sí van a invertir para poder desarrollar este sistema. Entonces tenemos, por un lado, el papado. Las cruzadas son el mejor ejemplo de ese dominio del papado. Y por el otro lado, unas monarquías que lentamente, que paso a paso, pues van creciendo, se van fortaleciendo e inauguran una paz local cada vez más grande. Una paz europea coordinada por la Iglesia cristiana y una paz local coordinada por las monarquías. Ese es el modelo que existe hacia el siglo XV, hacia el 1400. ¿Qué nos muestra ese modelo? Bueno, primero que nada que no hay un mundo, hay mundos totalmente separados uno de otro. Un mundo es el mundo europeo, no cabe duda, que abarca toda Europa, el Mediterráneo y el norte de África. Esto es un mundo, y el cercano oriente. Esto es un mundo, el mundo europeo. Por otro lado está el África Negra, que es un mundo separado, con el que tienen contacto, porque los árabes del norte de África cazan negros en la zona central de África y se los venden como esclavos a los europeos. O sea que Europa sí sabía lo que existía, pero no lo conocía. Por otro lado, el lejano oriente, que tiene todo un desarrollo totalmente distinto y que no es compatible con lo que está pasando acá. Entre estas regiones se van a empezar a producir algunos movimientos, el caso famosísimo de Marco Polo, que era, digamos, la ilusión de salir de Europa y llegar al lejano oriente, vehiculiza mucho estos movimientos. E independientemente de todo eso, tenemos esto, ¿no? América, que está totalmente separada. Esto es varios mundos, no un mundo, sino varios mundos separados. La fortaleza de Europa desde el siglo XIII, el siglo XIV, a pesar de las crisis que tiene, porque en el siglo XIV va a tener una tremenda crisis de hambruna, pero a pesar de eso, fortalece el negocio general. Esto es, Europa, que aumenta su población muy fuertemente, por otro lado, empieza a tener cada vez mayores intereses en un comercio que deja de ser local y empieza a convertirse en internacional. Ahora bien, ese comercio que produce Europa le va a generar algunas dificultades. ¿Qué dificultades? Europa quiere, necesita, desea comprar productos exóticos que vienen del lejano oriente, como la seda, por ejemplo, productos que llegan desde el norte de África, pero para eso necesita oro y plata, ¿no? No hay otra manera de comprar. Y en Europa no existe el oro, y en Europa sí hay minas de plata, especialmente en Alemania. Sí se descubre un método, la amalgama, algún día lo vamos a volver a nombrar, la amalgama para sacar la plata de la tierra, pero es insuficiente. Esto hace que estas naciones europeas, las que han logrado organizarse más rápido, y entre ellas una chiquitita que van a ver ahí anaranjadita, que es Portugal, que es la primera, que son todas naciones del Atlántico. Portugal es la primera que se va a lanzar a navegar alrededor de África, intentando entrar en comunicaciones con los pueblos de la región y ver si se puede encontrar oro. Fíjense que un sistema económico que se desarrollaba a lo largo del Mediterráneo, y por eso las ciudades italianas eran el centro de ese sistema económico, ahora se va a trasladar al Océano Atlántico. Y en el Océano Atlántico, evidentemente, las naciones que están sobre la costa atlántica van a ser las que se van a lanzar a esto. Primero Portugal, luego España. Son las dos primeras grandes naciones que van a construir dos enormes imperios producto de esta expansión. Pero además, este proceso, así tan rapiditamente explicado, este proceso que es salir del comercio mediterráneo, que pierde importancia, y trasladarlo a un comercio atlántico, también exige condiciones nuevas. No es lo mismo navegar en el Mediterráneo con la costa a la vista todo el tiempo que entrar al Atlántico, donde no se sabe cuándo se va a llegar a tierra firme. No sirven los navíos utilizados durante la Edad Media en el Mediterráneo,
no sirven las técnicas y los instrumentos que se utilizan, y además se necesita una inversión muy grande de dinero para poder realizar esto. Algo que de a poco ya había empezado, pero que ahora toma una gravitación especial. Esto es lo que va a permitir la expansión desde del siglo XV sobre el Atlántico, bordeando África, y después finalmente la expansión llevada a cabo por Cristóbal Colón, que lo va a terminar depositando aquí en Centroamérica. Y ahí se termina esto de los mundos separados, y el mundo se convierte en un solo mundo. Ese solo mundo integrado, fíjense ustedes, en 30 años, desde que Colón llega a América hasta que Magallanes y luego Elcano dan toda la vuelta al planeta y vuelven otra vez a Europa, pasaron 30 años. En 30 años se logró, desde ese primer contacto fortuito, azaroso, no pensado, porque vuelvo a repetir, América no existía para la mentalidad europea del 1500, desde ese accidente se termina integrando todo un mundo. Por supuesto, no con las características que tiene el mundo actual, desde ya que no, pero sí se interviene, sí se logra convertir esto en un solo mundo. Y en ese solo mundo, América, que había vivido una larguísima etapa de 20.000 años, con desarrollos locales de mayor o menor importancia, pero totalmente desconectada del resto del planeta, ahora va a ser ingresada a la fuerza a ese sistema europeo y va a ser colonizada primero y explotada después durante 300 años. Ahí es donde nos estamos metiendo en lo que va a ser la unidad 2, que la iremos analizando tal como yo planteé en la introducción, hablando de Galeano y de los nadies, hablando de los sectores más desprotegidos en este proceso que se va a dar ahora. Con esto vamos a comenzar. Para terminar, porque estoy mandando algunas cartitas a algunos alumnos que de golpe se ha perdido el contacto, y me preocupa mucho. Yo entiendo, no soy indiferente a lo que está pasando, lo entiendo perfectamente y comprendo que mucha gente estará en situaciones muy difíciles. Lo comprendo perfectamente, cualquier decisión que tomen es válida. Lo único que yo les pido, en lo posible, si pueden, si cabe, que reflexionen un poco en dónde están en este momento. Están en segundo año, ya han pasado 2 años, el FOA, el primer año. Para adelante, estamos a mitad del segundo año. Para adelante queda tercero, que sería el último año, y después cuarto, que es el final, que es el terminar. O sea, han pasado la mitad de la carrera. Es un pecado, es una lástima que en este momento tengan que dejar la carrera. Por supuesto, hay situaciones particulares de las que uno solo puede lamentarse y no hacer otra cosa. Pero aquellos que logren sostenerse, si logramos pasar este año desastroso, vamos a poder encontrar un camino que los coloque dentro de 2 años en el título de profesor, profesora de danza, y con las posibilidades de ingresar al sistema educativo. Algunas chicas, por lo que he visto, son maestras, por lo tanto ya están, pero muchos no, muchos de los alumnos de segundo no. Ojalá que esto se pueda hacer, ojalá que puedan encontrar dentro suyo la fuerza para sostenerse en esta horrible situación y continúen adelante. Eso sería una alegría enorme para mí. Así que nada, para todos y todas, hagan el esfuerzo si pueden, manténganse. En mi caso personal, las comunicaciones son más fluidas, yo no tengo pretensiones exageradas ni nada por el estilo, sino simplemente tener algún contacto y tener con ustedes algún acercamiento que los lleve a ustedes, tal vez, a entrar a un mundo de la historia que no era el que habían transitado a lo largo de todo su sistema escolar. Ojalá que lo logremos. Como siempre,
recordando a nuestros dioses mexicanos, al fundador del imperio azteca, Huitzilopochtli. Sean cuidadosos, luchen. Huitzilopochtli hablaba de la guerra, pero yo hablo de otra guerra. Luchen, no bajen los brazos, que vamos a llegar, todos juntos. Esto nos está mostrando, independientemente de lo que el capitalismo plantea, que vamos todos juntos o no llegamos a ningún lugar. Y yo quiero confiar que todos juntos vamos a llegar a esa posibilidad de vernos tal vez a fin de año y conocernos cara a cara y poder charlar y poder hacer broma y poder revisar lo que pasó y verlos yo a ustedes el año que viene, en tercer año, recorriendo ya la etapa final de su carrera. Un cariño enorme para todos y todas.